Hola chicos, buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Por cuestiones de conexión a internet, no podré encender mi cámara ya que al encenderla me saca de las sesiones. Entonces la mantendré así, ¿vale? Vamos a empezar con el módulo número 4, con el tema haciendo referencia, simulando la participación como profesionista en los grupos minoritarios. Los grupos minoritarios, ¿a qué nos suena grupos minoritarios? Primero que nada. A ver, por aquí Joshua. Buenos días. Buenos días, maestra. Grupos comunitarios, dijo, ¿verdad? No, minoritarios. No, pues suena así como que un grupo de personas, ¿no? Que como, pues sí, intentan hacer cosas. Um, más o menos, más o menos. A ver, por aquí Carlos. Manda. ¿Qué sería un grupo minoritario? Pues que son minoría, como los indígenas y así. Correcto, justamente así. Gracias, Carlos. Como lo acaba de mencionar Carlos, son grupos muy pequeños, es decir, la palabra minoría deriva de la palabra menor. Entonces, estos son grupos en donde podremos encontrar diferentes diferencias, por ejemplo, por raza, por orientación sexual, por religión, por etnia o por alguna discapacidad. Esto lo vamos a encontrar como un grupo minoritario. ¿Qué son los grupos más minoritarios que tenemos a nuestro alcance? Pues tenemos aquellos grupos a los que pertenecen, ahí se me fue lo que es LGBT, creo, lo que son lesbianas, gays, bisexuales y demás. Estos grupos, pues no hay tantos, bueno, son minoría, ¿no? Y tienen una orientación sexual en particular. Estos grupos minoritarios a los que hago referencia son aquellas personas por las que pasan bastante discriminación, sufren discriminación de manera constante, ya sea, sabemos que hay aún discriminación hacia las personas que son gays, lesbianas y demás, pero también hay discriminación por este grupo minoritario que son los que tienen alguna discapacidad. Esta discapacidad puede ser desde no tener de ser una persona ciega, tener algún tipo de discapacidad a nivel neurobiológico, tener una discapacidad como lo que es autismo. Entonces, estos también son grupos minoritarios y lamentablemente son bastante discriminados. Por ahí les platico una anécdota. Yo hace aproximadamente 2 años atrás estaba trabajando en Centro Autismo Teletón. Entonces yo veía justamente cómo este grupo minoritario de niños que tenían esta discapacidad que es autismo, los discriminaban justamente por esta parte, ya que muchas de las veces nosotros a lo mejor vamos a un centro comercial y vemos que un niño está haciendo una rabieta, ¿no? Está haciendo una rabieta bastante fuerte. Hay una diferencia entre un berrinche y una rabieta. Una rabieta es aquella que va a colocar en estatus de peligro tanto a la misma persona, pero a las personas que están a su alrededor. Y muchas de las veces vamos por esta parte de discriminación, ¿no? Hacia no me acerco, me alejo, no ayudo, no sé, ¿no? Este tipo de cuestiones y justamente se veía mucho con este grupo, ya que en las condiciones en las cuales ellos se encuentran, va desde un autismo bajo a un autismo severo. Hay niños que inclusive a los 8 años de edad aún no controlan lo que es la parte de los esfínteres, aún no, inclusive aún no habla, no se pueden comunicar, entonces hay que por este tipo de cuestiones justamente existe la discriminación, la misma parte para las personas que tienen síndrome de Down, inclusive, ¿no? Vimos hace algunos meses atrás, yo creo que ha de tener 2 meses, lo que pasó en Ciudad de México, ¿no? Estaba una persona me parece que de origen perteneciente a una etnia justamente de Oaxaca y lamentablemente la despojaron de sus cosas y bueno, de alguna u otra forma esto lo podemos llamar como discriminación, ¿no? Ya que no tenía un dialecto, no tenía la lengua española, bueno, española no, la lengua español, entonces no
no hubo más que por parte lamentable por este policía que la discriminó, ¿no? Y así nos podemos ir con muchos grupos minoritarios. Estos son los más cercanos que podemos tener, ¿no? Las personas con discapacidad, las personas que tienen una religión, porque inclusive en México se alojan algunos afroamericanos, algunos judíos, entonces sí podemos verlo cuando si vamos a la Ciudad de México. Bueno, en realidad México es multicultural por esta cuestión, ¿no? Porque aquí hay este pequeño grupo de minorías que pertenecen a una religión en particular. Por ahí si vamos a Ciudad de México podemos encontrar y reconocer de manera factible a las personas que son judías, ¿no? Porque traen como un chinito en ambos, ay, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue, bueno, traen como unos chinitos y un gorrito muy característico. Bueno, no sé cómo se llame, le voy a poner gorrito, pero creo que no se llama así. Entonces, si nos vamos más alejados a la parte de las minorías, ¿qué otro grupo pertenecería? Bueno, pues aquellos grupos que están en las sierritas aún, aquellos grupos que aún llegando en transporte puedes hacer 2 horas, pero aún tienes que hacer 2 horas más caminando para poder llegar a esta aldea, ¿no? A esta región en particular. Hay aún personas que son muy arraigadas, que aún tienen en mente que su cultura sería la madre naturaleza, ¿no? Que la madre naturaleza les da, les posee, les provee tanto agua, comida, vivienda. Es muy diferente a las viviendas en las cuales ellos viven. Les voy a contar por ahí una anécdota. Tengo una conocida que ella estudió para médico cirujano y bueno, sabemos que tanto para educación y médico cirujano hay la apertura para que cada uno de nosotros podamos hacer prácticas justamente en este grupo de minorías. Entonces ella me platicaba 2 experiencias, una experiencia que tuvo en Hidalgo, en donde ella como médico, pues, ¿qué hace un médico? ¿No? Quiere ver el provenir de la salud de las personas, ¿no? Sin embargo, en este periodo que estuvo en Hidalgo, me comentaba, es muy difícil que las personas te puedan prestar atención, primero que nada porque tú eres como el bicho raro, ¿no? Tú eres el bicho raro que está invadiendo su lugar, ¿no? Pero justamente esto se hace con la intención de salvaguardar la seguridad en esta, bueno, la salud de las personas que pertenecen a estos grupos. Y sí me comentaba que pues se le hizo bastante difícil, que al final pues sí hubo una parte de que se dio, ¿no? Por parte de ellos en que buscaban también pues su bienestar, ¿no? Y esto lo hablamos en Hidalgo, que es una de las zonas pues que tiene varios grupos étnicos justamente que poseen aún un dialecto, que poseen cierta vestimenta en particular. Me comentaba otra cuestión, bueno, en Hidalgo me dijo que sí fue un poco accesible el que accedieran, vaya la redundancia, a poder prestarse una atención de salud, ¿no? Por otro lado, me platicaba su experiencia en Oaxaca y me comentaba que ahí sí las personas pues tienen más esta tradición, ¿no? No hay personas como tal que sean trabajadores, solamente hay personas que aún buscan en la copa de los árboles buscar sus propios alimentos, no están muy alejados de lo que sería la vida urbana, entonces no, solamente ellos tienen su propia forma de vivir, su propia forma de creencias y se siguen conservando lo que es esta parte de cultura. Y bueno, en sí, ¿qué va a ser este grupo minoritario? Pues va a ser aquel conjunto de personas que va a poseer una identidad propia diferente a los del resto. Se toma en cuenta lo que es la raza, la orientación sexual, la religión, la etnia, por alguna discapacidad, como les había comentado. Ay, perdón. En México, al paso del tiempo, se ha ido deteriorando. Anteriormente, hace muchos años atrás, pues los grupos minoritarios no eran grupos minoritarios, ¿no? Porque era la mayoría. En general, quienes tenían un dialecto en particular, pues la vestimenta, sabemos que la vestimenta es una parte muy importante de estos grupos, ¿no? Porque los distinguen como tal. Podríamos ahí, ¿cuál era el objetivo de que nosotros a lo mejor en primaria hiciéramos el baile de los viejitos, que el baile de un baile de Veracruz, un baile de Oaxaca, justamente para poder conservar esta parte de cultura que nos brinda la vestimenta, ¿no? Porque sabemos que la vestimenta lleva consigo un trabajo muy pesado, ya que muchas de las veces, anteriormente pues era
bordado a mano, ¿no? Aún se sigue conservando este bordaje a mano, sin embargo ya no es tanto, sigue siendo minoritario porque ya la industria pues ya lo empieza a comercializar, ¿no? Entonces esta parte es muy importante que nosotros lo rescatemos como una cultura que ha tenido a lo largo del tiempo México, ¿no? Si nos vamos a nivel internacional, pues México es uno de los que posee una cultura bastante amplia, justamente como les mencionaba, es multicultural por la cantidad de personas que pueden haber y que se alojan justamente en este país, y es lo que hace muy característico a México, ¿no? Que tiene la apertura tiene la, pero sobre todo, ¿qué concierne a cada uno de nosotros como futuros profesionistas, como futuros no sé, con futuros médicos, docentes, licenciados en Derecho y demás, el poder crear propuestas para poder salvaguardar a estos grupos minoritarios, para no caer en este limbo en cuanto vemos a una persona que tiene alguna característica de que es perteneciente a alguna etnia o empezar a adaptarnos, bueno, no tanto adaptarnos, empezar a apreciar lo que cada una de estas culturas nos puede dar a cada uno de nosotros. Y bueno, principalmente el no caer en el limbo de estar en la parte de discriminación, ya que como les mencionaba, pues estos grupos son muy vulnerables y como tal, pues sí son son un fuerte blanco para la parte de la discriminación, pero nosotros como personas en formación hay que erradicar esta parte, ¿no? Promover cuáles serían aquellas ideas clave para que nosotros podamos rescatar lo que es la erradicación de los grupos étnicos y, bueno, de los grupos minoritarios en general, y que nosotros también podamos hacer una acción como futuros profesionistas, ¿no? En pro de estos grupos. Por aquí también que les coloqué. Bueno, pues nuevamente, ¿cómo vamos a reconocer a un grupo minoritario? Pues vamos a reconocerlo por la parte de las etnias, la cultura, la lingüística, la religiosa, y principalmente en México, ¿qué es lo que más vemos, no? Actualmente vemos que hay muchos inmigrantes, hay muchos refugiados, como les mencionaba, aquí tenemos lo que es afroamericanos, judíos, se me fue el nombre del otro grupo, pero también tenemos pueblos indígenas y tribus. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? A diferencia de México, también tiene grupos minoritarios, sin embargo, estos van más encaminados a la parte de los gitanos. Pareciera que no hay un grupo o que en alguna ocasión tuve una plática con alguien y me comentaba que no, los gitanos son un grupo ficticio, digo, sí, los gitanos son un grupo ficticio, y algo que le contestaba que no, realmente sí existe este grupo minoritario que son gitanos, ¿no? Que tienen estas costumbres, estas tradiciones muy a su estilo, muy gitanos, ¿no? Y muy bien, me gustaría abrir una lluvia de ideas en donde me comenten ustedes cuáles son el tipo de discriminación por la cual pasan los grupos minoritarios. ¿Cómo? ¿Cuáles son, bueno, tú qué piensas que hay? Espérame, déjame formulo bien, disculpen, también ando enferma y se me cruzan las ideas. ¿Cuál es el tipo de discriminación por la cual pasan los grupos minoritarios? La verbal. La verbal. Costumbres. Por sus costumbres. ¿Qué más? Racial. Racial. Muy bien. ¿Qué más? Por su discapacidad. Exactamente. Por la parte de discapacidad. ¿Qué más? Religiosos. Correcto. Justamente lo que me acaban de decir, pues sí, ¿no? Principalmente la discriminación verbal, la discriminación también actitudinal, ¿no? Porque no es la primera vez que vemos en las noticias que alguien con una jerarquía supuestamente alta, lo que sería un policía, porque según regula la conducta de la sociedad y demás, pues son como los principales que discriminan estos grupos minoritarios, ¿no? Por aquí hace como un año, me parece, aquí por Ecatepec, ¿qué es lo que pasó? Había una señora vendiendo, se veía que era de origen
de Oaxaca por su vestimenta. Principalmente pues reconocemos a estos grupos por la parte de la vestimenta, ¿no? Ella estaba vendiendo pues artesanía, lo que es la artesanía de Oaxaca, y qué fue lo que hicieron en un Coppel en particular, no me acuerdo si fue Coppel, Electra, pero pues la echaron, ¿no? La discriminaron e inclusive le aventaron agua, ¿no? ¿A qué grado estamos tan mal la sociedad que hacemos este tipo de actos, ¿no? Tal vez no era el lugar en donde la señora se tenía que poner, sin embargo, pues tampoco eran las formas de decirle, pues aquí no es el lugar ideal para que usted esté vendiendo, ¿no? Pero como sociedad, diría por ahí, seguimos muy podridos en esta cuestión porque no sabemos poder respetar, no seguimos tal vez normas, no sabemos seguir reglas, y por ello se da justamente la discriminación verbal. También por la parte de las costumbres, la parte racial también juega un papel muy importante, porque si vemos a una persona, a lo mejor como fue esta compañera, ¿no? Que me contaba que a ella la veían como bicho raro la vez que fue a sus dos servicios, ¿no? Tanto en Oaxaca y en Hidalgo, y me comentaba, ¿no? Pues ahí yo soy el bicho raro, y lamentablemente nosotros como sociedad, nuevamente por no saber respetar las diferencias de cada persona, pues también vemos a estas personas, ¿no? Como un bicho raro, ¿no? Empezamos a discriminar por vestimenta, por dialecto y demás, y qué feo, ¿no? Porque seguimos conservando esta cultura que a lo largo de los años pues ha ido deteriorando de manera significativa. Por ahí nos comentan en un estudio que posiblemente dentro de unos 40 años ya no tengamos grupos con algún tipo de dialecto, con algún tipo de lengua, ¿no? Que ya evidentemente se va a erradicar porque ya no hay muchas personas que pues estudien el dialecto como tal, y son como tal pues las minorías. Por la cuestión de discapacidad, pues sí, inclusive es muy molesto, bueno, para mí, por ejemplo, cuando voy a un centro comercial, lo que es Walmart o Sam's o, bueno, demás, veo que aún hay personas que lamentablemente pasan por alto que hay lugares destinados para las personas con silla de ruedas, ¿no? Y entonces está estacionado ahí un carro, y bueno, ya después ves a salir a toda la familia ahí, y bueno, buscas a una persona que esté pues que esté pasando por algún tipo de condición de discapacidad, y pues no hay la persona. Entonces desde ahí nos damos cuenta que no tenemos el respeto ni siquiera por los señalamientos. También veía en una ocasión en el metro, ¿no? Hay personas que tienen la discapacidad de la ceguera, entonces hay este tipo de comunicación que es el braille, y veía que ya estaba rayo, como si lo hubieran rayado con una piedra. Entonces, no. Vemos que sí hay muchas cosas alrededor de nosotros que muchas veces las pasamos por alto, pero ¿por qué? Porque nos falta qué habilidad social nos estaría faltando aquí. A ver, ¿Respeto? aparte de esa habilidad social, por aquí. ¿Empatía? Empatía, justamente, sí, nos hace falta mucha empatía porque tal vez no somos conscientes de lo que está pasando en la otra persona, porque si nosotros rayamos lo que es el braille en el metro o en algún otro lugar, pues lamentablemente la persona pues está tratando de entender qué dice y no lo va a entender, entonces lo podemos poner en un estado de peligro, ¿no? Porque si él no sabe ni para dónde va, lamentablemente pues sí le puede pasar un accidente. Entonces solamente entendemos este tipo de actos cuando nos pasa o cuando le pasa a alguien a nuestro alrededor, y es cuando queremos hacer conciencia, pero mejor hacerlo antes de que pase y procurar esta parte, ¿no? Ejemplo, yo desde siempre he visto porque también un grupo minoritario, ¿quiénes serían? Las personas mayores, ¿no? Las personas mayores que tal vez ya no tienen quien vea por ellos. Entonces, lo que hace buena una sociedad es la parte de ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo muchas de las veces hago cuando salgo, ¿no? Si veo a una persona mayor que trata de cruzar la calle, ayudarla, ¿no? Porque no hay otra persona que la vea, y lamentablemente como
personas que tienen carro no respetan inclusive los señalamientos, cuando está en rojo a fuerza se quieren pasar y no dejan pasar a las personas mayores. Entonces, no. Hay muchas cuestiones y pequeños actos que nosotros podemos hacer en nuestro día a día para sumarnos a la protección justamente de las personas minoritarias, ¿no? Y muy bien. Por otro lado, ¿qué tenemos? Los grupos minoritarios, pues fue uno de los temas principales que se ha tratado en la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en donde justamente el tema principal era esto, cómo la sociedad que está consciente que hay grupos minoritarios que necesitan inclusive de alguien que los esté respaldando, ¿cómo los podemos respaldar nosotros como futuros profesionistas? ¿Cuáles son cada uno de esos derechos que nosotros podemos promover, que podemos estar compartiendo con las demás personas que carecen de este conocimiento para que ellos también se sumen a esta parte de la protección de los grupos minoritarios? Entonces, ellos proponían tanto oportunidades adecuadas. No es que se esté llevando al 100% este tipo de actos, porque es muy complicado por cuestiones tipo por dialecto, es muy difícil que nos podamos comunicar con ellos, ¿no? Por la cuestión de que nosotros tenemos de manera nata, pues la parte del español, ¿no? Nos comunicamos de manera español. No tenemos como tal una lingüística que podamos, en donde podamos decir, pues sí me voy a la Sierra de Oaxaca y me comunico con ellos y les doy la atención y les brindo, no es tan sencillo como pareciera. Sin embargo, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, pues podemos empezar por los grupos minoritarios que están a nuestro alcance, tipo las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a estos grupos que son gays, lesbianas y demás, a salvaguardar sus derechos. Hace muchos años, recuerdo que había mucha discriminación. No podías ver en Ciudad de México a dos personas del mismo sexo que se estuvieran pues dando una muestra de afecto, ¿no? Porque, ay, no, mira, son malos para la sociedad, es como, no. Había muchas cuestiones, inclusive una vez llegaron a golpear a un grupo de gays y lesbianas, pero vaya, no estaban haciendo nada, solamente estaban pues conviviendo, ¿no? Pero sin embargo a nosotros como sociedad nos cuesta mucho el poder reconocer que hay diferencias y que esas diferencias no son malas, que es inclusive el aprender, el tener justamente la empatía para poder entender a estos grupos y con ello empezar a defender también sus derechos, ¿no? Porque, bueno, actualmente creo que ya está un poquito más dominado esta parte de estos grupos de gays y lesbianas, porque pues ya no son tan discriminados como antes. No es que se haya erradicado la discriminación, pero sigue existiendo. También dentro de los grupos minoritarios, pues bueno, se tiene que promover un sistema tradicional de educación, porque en grupos minoritarios, yéndonos a las sierritas, es muy complicado que quieran tener el cambio, porque también para ellos y para nosotros es difícil crear un cambio consciente, para ellos también va a ser muy difícil crear un cambio consciente. Entonces ellos tienen sus propias formas de pensar, sus propias formas inclusive de estar instruyendo en esta parte educativa, pero pues también se tiene que promover, porque si saben, bueno, estamos conscientes de que estos grupos que están alejados, pues no tienen las mismas condiciones para tomar una clase en línea tal como nosotros lo tenemos, inclusive carecen de ciertos recursos que nosotros los tomamos como básicos. ¿Qué sería la parte básica? Pues tener la estufa, tener el refrigerador, tener una mesa, tener unas sillas, y muy probablemente en estos grupos no los vamos a encontrar, los que están principalmente en las sierritas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Hacen ellos para calentar la comida que llegan a proveer, pues hacen un clequil. Este clequil que es como una especie de fogatita que ellos hacen y bueno, ahí pueden estar calentando sus alimentos. Y bien, vamos a hacer otra pequeña lluvia de ideas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que pueden existir en los grupos minoritarios? Empecemos con la parte de ventajas. ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Se durmieron?
¿Me lo podría repetir? ¿Cuáles serían las ventajas de los grupos minoritarios? A ver, por aquí, Alexa. Tener como un conocimiento diferente o costumbres desde otra perspectiva. No sé si me ocurre. Hombre, sí. ¿Qué otra cosa? Sus creencias. Creencias. Bien. En la parte de desventajas, ¿qué podríamos encontrar? Discriminación, como lo venimos mencionando. Sí. Principalmente la parte de la discriminación, ¿verdad? Evidentemente, pues la ventaja es que aún seguimos conservando un tipo de patrimonio cultural a través tanto de la vestimenta, de las costumbres y de las tradiciones que tienen estos pequeños grupos, porque, bueno, sabemos que hay la existencia de diversos carnavales, ¿no? En donde se siguen conservando. Por ejemplo, hay un carnaval particular en Puebla, en donde tienen la tradición de todos salen con una vestimenta en particular. Realmente creo que el enfoque le llaman los moros, me parece que los moros, entonces tienen como mucha vestimenta, mucho color, pero ¿qué es lo que hacen ahí en este tiempo de convivencia? Pues se sigue conservando a través de los años en Puebla y lo que hacen es salir con rifles y dar tiros con pólvora. La verdad a mí me da bastante miedo. Solamente he ido una vez en mi vida y no me quedaron ganas de volver a ir porque, bueno, principalmente pues quería conocer esta tradición, esta costumbre que ellos llevan a cabo, que es este tipo carnaval con enfoque de los moros. Entonces, es una tradición bastante bonita, la verdad sí es bonita, sí es bastante cultural, pero a mí me dio mucho miedo por la cuestión en donde empiezan a aventar tiros y yo digo, es que los tiran a lo loco, ¿qué tal si en una de esas se te escapa y ya descuartizaste a uno, ¿no? Pero pues ellos insisten que no pasa nada. Bueno, la tradición es que salen a bailar, toda esa zona en particular sale a bailar, tiene música, bailan, toman pulque, toman cerveza, toman tequila a lo largo de su recorrido y ¿qué es lo que hacen? Tienen la tradición de que suben a una princesa a un caballo y esta princesa la colocan en un... La verdad eso también me dio bastante miedo. Dije, ¿qué tal si sí la rostizan? ¿Por qué menciono esto? Porque había como a su alrededor de esta princesa a la que tenían que rescatar, empezaron a prenderle fuego como a estaba como en una casita. Entonces le empezaron a prender fuego y el moro pues tenía que rescatarlo. Entonces yo sí, me sorprendí, pero es tradición que se sigue conservando, ¿no? Me imagino que también por ahí ustedes conocen algún tipo de tradición como la que les acabo de mencionar. ¿La conocen? ¿No la conocen? ¿No conocen? Bueno, por aquí creo que me mencionan que no. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer la actividad? ¿Qué actividad vamos a hacer para la siguiente sesión? Vamos a abrir otro pequeño debate, pero con dos énfasis. Vamos a abrir el debate con énfasis la acción profesionista como apoyo para los grupos minoritarios y la erradicación de la discriminación hacia los grupos minoritarios. ¿Por qué es importante estos dos puntos? Bueno, como les hago mención, ustedes el día de mañana van a ser futuros profesionistas y como futuros profesionistas, pues sí concierne esta parte de asumir la responsabilidad de poder defender tanto los derechos y hacer propuestas para poder empezar a defender a estos grupos minoritarios que lamentablemente pues sufren de mucha discriminación. Y por otro lado, el cómo yo como profesionista puedo apoyar a los grupos minoritarios. Justamente pues no es tanto de profesionalismo, sino por el deber ser, ¿no? No es que te estén imponiendo, sino sabes que a lo mejor este grupo minoritario de las personas mayores necesitan un apoyo, ¿no? Necesita que les apoyes a pasar la calle, o inclusive una vez recuerdo que me encontré a una persona mayor en el metro y llevaba un garrafón de agua, pues ayudar, ¿no? En medida de lo posible a poder hacer
más factible, ¿no? El estadio de estos grupos minoritarios, ¿vale? Ahora bien, me gustaría saber quién quiere pertenecer al primer tema y quién quiere pertenecer al segundo tema. Empecemos por el primer tema. El primer tema, les recuerdo que es la acción profesionista como apoyo para los grupos minoritarios. Les agradecería mucho si levantan la manita virtual para que los pueda ir anotando. Aquí Cristina. ¿Quién más quiere el tema número 1? Darien. ¿Me puedes explicar brevemente otra vez lo del primer tema? El primer tema hace referencia a la acción profesionista como apoyo para los grupos minoritarios. Por aquí, Vega Diana, muy bien. Y ahora del segundo tema, bueno, del segundo tema sería la erradicación de la discriminación de los grupos minoritarios. ¿Quién quiere pertenecer a este tema? Joshua, Angélica, Oscar, Diana Sánchez, Dianita Trejo. Muy bien. Solamente veo muy poquitos el día de hoy. Entonces, voy a elegir, ahora yo elegiré a los líderes. Yo propongo a Angélica como líder del equipo 2 y a Cristina para el equipo número 1, ¿vale? Para que ahí lo tengan en cuenta, qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Como tal, lo importante es que estemos, lo principal que quiero que estemos debatiendo en la siguiente sesión es que nosotros podamos proponer qué es lo que podemos hacer como profesionistas en apoyo y proponer cómo podemos erradicar la discriminación, ¿de acuerdo? Hay que preparar argumentos, recuerden que los líderes dan apertura y de ahí nos vamos a basar a otra serie de preguntas y respuestas, tanto como lo hicimos la sesión pasada, ¿de acuerdo? ¿Queda claro lo que vamos a hacer en la siguiente sesión? Muy bien. Pues sería todo por el día de hoy. Nos estoy viendo la siguiente semana, ¿vale? Cuídense mucho y por favor no olviden su cubrebocas, que esto se está poniendo muy feo, ¿vale? Cuídense mucho. Bye.